Cuando recuerdo aquella noche, todavía puedo sentir el peso de la tensión en el aire. Mi madre, Rosalía, pronunció una frase que me heló la sangre: tú solo eres una desagradecida, Nadia. La mitad de ese sueldo es de tu familia. Fue el inicio de una guerra que cambiaría todo. 3 semanas antes, había firmado el contrato de mis sueños en una de las empresas más grandes de la ciudad, pero lo que encontré 3 días después no tenía nada que ver con el dinero. Me llamo Nadia, tengo 30 años y trabajo como estratega de sustentabilidad ambiental en una empresa de energía en Monterrey. Fue un martes gris de octubre cuando mi madre me llamó con una voz melosa que solía usar cuando quería algo. Me dijo que mi padre, Ricardo, quería verme para cenar y mencionó algo de un pollo asado, como si todo fuera normal. De fondo escuché el zumbido de una impresora, un sonido que en ese momento me pareció inofensivo. No le di importancia. Mi hermano, Julián, me envió un mensaje un par de horas después: solo ven, todo estará bien. Esa frase corta y despreocupada debería haberme alertado, pero la ignoré. Mi mente estaba en las cifras, en el ascenso, en la casa nueva que empezaría a ver. En los siguientes 40 minutos escuché cosas que cambiaron para siempre la forma en que veía a mi propia madre, y lo que hice después terminaría rompiendo a mi familia. Pero eso no fue lo peor. Conduje hasta la casa de mis padres, en la colonia Cumbres, con una botella de vino tinto que nunca llegamos a descorchar. Era un vino chileno que me gustaba mucho, un Carmenere con cuerpo, ideal para acompañar un buen asado. Al llegar, el olor a pollo horneado se mezclaba con el aroma a pino de un ambientador que mi madre siempre ponía en la sala. Me senté en el sofá de terciopelo verde, que ya se sentía viejo y un poco hundido, y escuché el crujido de mi propio peso al acomodarme. Mi corazón latía deprisa y mi mente estaba llena de preguntas. ¿Qué querían mis padres de mí? ¿Por qué me habían llamado con tanta urgencia? Pero no tenía respuestas, solo presentimientos. Mi padre y mi madre hablaban en voz baja en la cocina, y por un momento la normalidad de la escena me tranquilizó. Era como si el tiempo no hubiera pasado, como si todavía fuera la niña que esperaba la cena familiar cada jueves. Pero había algo en el aire, una tensión apenas perceptible, como el hilo invisible que se estira antes de romperse. La cena transcurrió en un piloto automático. Hablamos del clima, de los vecinos, del perro de mi tía, temas triviales que no requerían atención. Pero yo no podía evitar sentir que algo estaba a punto de estallar. Cuando mi madre terminó de retirar los platos, mi padre se levantó de la mesa y regresó con su laptop. Abrió la pantalla y la luz azul iluminó su rostro. Sobre la mesa, con un ruido seco, dejó caer una carpeta de documentos, un documento con mi nombre. Mi madre, Rosalía, era la clase de mujer que regulaba a la familia como un termostato. Si la temperatura era tibia, todos respirábamos tranquilos. Si sentía frío, el ambiente se helaba. Yo, como estratega de sustentabilidad, estoy entrenada para ver patrones y conexiones, para analizar datos y prever resultados. Pero en mi propia familia, esa habilidad se nublaba. Hubo señales, claro que sí. Meses antes, una llamada de un notario de Guadalajara se cortó abruptamente cuando pregunté por el testamento de mi abuelo Ernesto. Luego, una carta del banco, dirigida a mi abuelo, fue desviada a la dirección de mi tía Elena en Querétaro. Cuando intenté averiguar, me negaron la información por protección de datos. ¿Cómo no lo vi? Yo, que trabajo con números y legalidades todos los días. Ahora lo entiendo, mis padres habían estado tejiendo una red y yo, tan ocupada con mi ascenso, no quise verla. Era más fácil justificar sus acciones, creer en su buena fe, y esa es la parte que todavía no me perdono. ¿Debería perdonar a mis padres por lo que han hecho, o debería cortar todos los lazos con ellos y seguir adelante? ¿Es mejor aferrarse al amor familiar o defender mi propia integridad? El documento que mi padre arrojó sobre la mesa era una hoja de cálculo. En la pantalla de su laptop, que ahora giró hacia mí, pude ver claramente un título: Plan de Reinversión Familiar. Debajo mi nombre completo, Nadia Calzada, y junto a él mi nuevo salario base anual, 1.860.000 pesos, un número que yo no le había dicho a Nadone. Mi padre lo imprimió, lo tomó con ambas manos y lo lanzó sobre la mesa. La hoja se deslizó hasta mi vaso de agua. $6.500 al mes, ladró con la voz grave. La mitad de tu cheque. No te atrevas a ser desagradecida después de todo lo que hicimos por ti. Mi madre, en cambio, no alzó la voz. Nunca lo hace. Con ese tono sereno que usaba para disimular su ira, dijo que yo me creía superior a ellos ahora, que estaba abandonando a mi propia sangre.
Pero lo que vi en la mirada de mi padre, una mezcla de codicia y desprecio, me hizo sentir un escalofrío. Y justo en ese momento, un pensamiento fugaz cruzó mi mente, un recuerdo de mi abuelo Ernesto, y aún faltaba un detalle que yo no había visto. La memoria de mi abuelo Ernesto era un aroma a lavanda y tabaco que siempre flotaba en el aire de su rancho en las afueras de Monterrey, un lugar donde la tranquilidad era la dueña. Cuando tenía 5 años, me regaló una caja de cedro con mis iniciales grabadas a fuego en la tapa, algo que me parecía mágico. Algunas cajas, me dijo con su voz ronca y sabia, esperan a que crezcas para llenarlas. Yo lo miraba con los ojos muy abiertos, sin entender completamente el significado de sus palabras, pero sintiendo que había algo especial en ellas. Durante 13 años, mis padres, Rogelio y Patricia, me habían contado una historia sobre mi abuelo Ernesto, su fortuna y mi herencia, una narrativa que yo había aceptado sin cuestionar. Según ellos, el viejo había desperdiciado todo su dinero en malos negocios y en un estilo de vida que no correspondía a un hombre de campo. Me decían que me había dejado una deuda moral, una obligación de ayudarlos a ellos, porque ellos sí habían cuidado de él en sus últimos años. Pero mi abuelo era una persona compleja, con una historia que mis padres no me habían contado. Él era un hombre que controlaba su destino. Había administrado un rancho lechero durante más de 40 años. Se había casado con mi abuela Elena, a quien amó hasta que ella falleció en 1998, y había perdido a su hijo, mi tío Daniel, en un accidente en el campo en 2008. Después de eso, una foto de Daniel permaneció sobre la chimenea y cada mañana mi abuelo la tocaba como una pequeña oración. Era un gesto que me parecía lleno de amor y tristeza. Yo tenía 14 años la primera vez que entendí que había algo más detrás de la historia que mis padres me habían contado. Después de la muerte de mi tío Daniel, mis padres me permitieron pasar los veranos en el rancho. Mi abuelo Ernesto me enseñó a ordeñar vacas, a llevar un libro de contabilidad y a entender lo que él llamaba dinero que susurra en lugar de gritar. Una tarde, los escuché a él y a mi padre hablar detrás del granero. Ese dinero es de ella, no tuyo, le dijo mi abuelo a Rogelio. Yo no lo comprendí entonces, pero ahora me doy cuenta de que había algo importante en esas palabras. En casa, mi hermano Rodrigo recibió un auto nuevo por su cumpleaños número 16, mientras que yo debía caminar, algo que mi madre me decía que era bueno para mi salud y para forjar mi carácter. Pero, ¿acaso los padres no ven lo que hacen sus propios hijos? ¿O es que simplemente no quieren verlo? 3 semanas antes de que falleciera, mi abuelo Ernesto me sentó con un folleto de la Universidad de Monterrey, con la matrícula universitaria marcada con lápiz. No dejes que nadie diga que es demasiado dinero, me aconsejó, con una seriedad que no le conocía. Era un momento que me hizo sentir importante, como si mi abuelo estuviera depositando en mí una gran responsabilidad. Murió mientras dormía, en marzo, cuando yo tenía 17 años, y su muerte me dejó con una sensación de vacío y de preguntas sin respuesta. En el funeral, mi padre, Rogelio, pronunció un panegírico de 6 minutos sobre el trabajo duro, pero no mencionó mi nombre ni el de mi tío Daniel ni una sola vez. Fue como si yo no existiera, como si mi abuelo no me hubiera dejado nada. Después, un diácono anciano llamado Octavio Ramos, un hombre que siempre me pareció sabio, se acercó a mi padre y le dijo que mi abuelo Ernesto le había pedido que me entregara algo relacionado con el banco. Mi padre lo ignoró, diciendo que no era el momento adecuado, que era tiempo de familia. Pero Octavio, sabiendo lo que había prometido, lo anotó todo ese mismo día en caso de que sus palabras fueran necesarias en el futuro. Me pregunto qué habría pasado si mi padre hubiera escuchado. ¿Habría cambiado algo? Yo, que ya trabajaba como asistente administrativa en un despacho de abogados en Monterrey, empecé a ver los detalles que antes ignoraba. Meses después, un extracto de cuenta bancaria que llegó al rancho, redireccionado a la dirección de mis padres, me llamó la atención. Eran $62,000, una cifra que no encajaba con la historia de derroche que mis padres me habían contado. Y esa es la parte que todavía no me perdono, la parte que me hace preguntar, ¿debería perdonar y olvidar, o debería luchar por la verdad y la justicia? ¿Debería callar y seguir adelante, o debería hablar y arriesgarme a perder todo? Pero eso no fue lo peor, porque había algo más, algo que yo no había visto, algo que cambiaría todo. Empecé a trabajar como asistente administrativa en un despacho de abogados en Monterrey, y fue allí donde comencé a notar detalles que antes me habían pasado desapercibidos.
Meses después, un extracto de cuenta bancaria llegó al rancho, dirigido a la dirección de mis padres, y algo en él me llamó la atención. La cifra era alarmante, $62,000, una cantidad que no coincidía con la historia de derroche que mis padres me habían contado. Y esa es la parte que todavía me duele, la parte que me hace cuestionar, ¿debería perdonar y olvidar, o debería luchar por la verdad y la justicia? ¿Debería callar y seguir adelante, o debería hablar y arriesgarme a perder todo? Pero eso no fue lo peor, porque había algo más, algo que yo no había visto, algo que cambiaría todo. Mi abuelo, don Octavio, había fallecido 13 años atrás. Recuerdo el día con claridad. Mi padre regresó a casa en su camioneta nueva, pagada en efectivo, y nos dijo que la empresa le había dado un bono sustancioso. En cada reunión familiar después de la cena repetía la misma frase: el abuelo Octavio murió sin nada, la casa hipotecada hasta el techo. Yo le creí, necesitaba creer en algo. Comencé la universidad ese otoño con una beca, trabajando por las noches en una cafetería y por las mañanas como pasante sin sueldo. Mi madre una vez me envió 200 pesos con una nota que decía: para tus libros, por favor no le digas a tu padre. Fue el único dinero que me mandó sin que él lo supiera. Yo tenía 17 años cuando empecé la universidad y cada peso contaba. Me gradué, luego hice una maestría nocturna mientras trabajaba a tiempo completo. Conseguí un puesto como analista de cumplimiento en un importante banco de la ciudad y saldé mi último préstamo estudiantil un jueves por la tarde de noviembre. No llamé a mis padres para contarlo. En cambio, conduje 90 minutos hasta el rancho familiar y me paré junto a la cerca. Abuelo, dije en voz alta, lo logré. Mi tía abuela Fátima, que estaba a 100 metros de distancia, en el porche de la cabaña que mi abuelo había cedido a su hermana décadas antes, me escuchó. Ella no dijo nada en ese momento, simplemente entró a la cabaña y por sexta vez en 9 años le envió a mi padre un mensaje conciso: Nadia ya recibió lo que tu padre le dejó. Nunca hubo respuesta. No me enteré de nada de esto sino meses después. Fue tras aquella hoja de cálculo, tras el bloqueo de mis primos en redes sociales, tras el correo electrónico masivo que mi padre envió a 34 parientes, llamándome un cuchillo en la espalda. Un correo que por primera vez en 13 años incluía a la tía Fátima oculta en el campo de copia oculta. Ese fue el error, el detalle que lo cambió todo. Porque Fátima había decidido mucho tiempo atrás que en el momento en que mi padre usara su nombre para apuntalar su versión, ella usaría el suyo para derribarla. Me dejó un mensaje de voz pidiéndome que la llamara cuando estuviera sola. Cuando lo hice, me dijo sin rodeos que mi padre seguía contando la misma historia de siempre, una historia de 13 años, y que ella ya no podía quedarse callada. Hay una caja sobre mi barra de la cocina, me dijo. Ha estado ahí desde la semana en que tu abuelo falleció. Dentro había una carta que él escribió la semana antes de morir, destinada a mí para cuando cumpliera los 30 años o para cuando más la necesitara. La voz de Fátima, calmada y firme, me hacía sentir que mis manos temblaban, que mi corazón latía con fuerza. ¿Tú crees que eso se perdona? ¿Es posible perdonar una traición así o es mejor romper los lazos para siempre? Ven el sábado, me dijo. No traigas nada. Yo te daré lo que es tuyo. Yo solo pude asentir, sintiendo un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y una esperanza que no me atrevía a nombrar. Porque, aunque no lo sabía entonces, el contenido de esa caja no solo revelaría la verdad, sino que desataría una guerra familiar que nadie, ni siquiera Fátima, podía prever. Pero eso no fue lo peor, porque había algo más, algo que yo no había visto, algo que cambiaría todo. Y ahora, con la voz de Fátima resonando en mi mente, yo me preguntaba qué más hay que no sé, qué más secretos y mentiras hay en mi familia. Y entonces me di cuenta de que mi corazón estaba latiendo con fuerza, mis manos estaban sudadas y mi mente estaba llena de preguntas. ¿Qué pasará cuando descubra la verdad? ¿Podré perdonar a mis padres? ¿O es mejor olvidar y seguir adelante? Pero eso no fue lo peor, porque había algo más, algo que yo no había visto, algo que cambiaría todo. Y en ese momento yo sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. La cabaña se veía tal como la recordaba. Mi tía Fátima me recibió con un abrazo apretado y me sirvió un té de canela. Luego, con la misma seriedad con la que se hablaba de temas delicados en nuestra familia, puso la caja de cedro sobre la mesa de la cocina. Adentro, encontré una fotografía instantánea mía de cuando tenía 5 años, sosteniendo esa misma caja. Debajo había más de 40 páginas cuidadosamente ordenadas.
Eran los estados de cuenta originales de mi abuelo, recibos que había guardado en secreto durante años, y un testamento escrito a mano y firmado la misma semana en que redactó su carta. 2 vecinos de la cabaña, los Averson, lo habían atestiguado. También había 6 correos electrónicos sin respuesta que Fátima había enviado a mi padre, haciendo la misma pregunta una y otra vez. Al fondo de la caja había un sobresellado. Decía, para Nadia, leer a solas, leer despacio. Fátima me dijo que lo abriera solo cuando estuviera lista. Esa misma tarde, me llevó al pueblo de Linares para conocer a Emiliano Solís, un joven abogado que había heredado el caso de su padre. Emiliano me mostró cartas certificadas que el antiguo abogado de mi abuelo había intentado enviar a mi padre 3 veces, a lo largo de 5 años. Cada una había sido devuelta, rechazada, sin abrir, con la caligrafía de mi padre en el sobre. Mi padre había sabido que existía un documento con su nombre y 3 veces había elegido no mirarlo. ¿Tú crees que alguien que esconde algo tan importante puede ser inocente? Es difícil de creer, ¿verdad? En las semanas siguientes, más piezas del rompecabezas empezaron a encajar. Uno de los testigos del testamento, el señor Octavio Averson, el vecino, me visitó personalmente. Trajo consigo su propia copia del testamento, que había guardado bajo llave en su caja de herramientas durante 13 años. Me dijo que mi abuelo confiaba en muy pocas personas y que Fátima y los Averson eran de los pocos. Sus palabras me dieron una fuerza que no sabía que necesitaba. Luego, la exesposa de mi hermano, Wilma, me citó en una cafetería en Monterrey. Me entregó una copia de una solicitud de préstamo por 520,000 pesos que mi hermano había presentado solo 9 días después de que yo me negara a la exigencia de mis padres. Mi padre había firmado como aval, usando registros de ingresos de hace décadas que no coincidían en absoluto con la realidad. En ese mismo archivo, encontré una declaración de impuestos de mi padre de un año anterior, donde sus ingresos apenas superaban los 50,000 pesos, sin rastro de ningún bono. Ese era el año en que supuestamente había recibido una bonificación millonaria y comprado un carro al contado. No había nada que esconder para ellos, ¿o sí? Finalmente, una noche a solas abrí la carta de mi abuelo. Solo leí la primera página. Mi abuelo escribía que desde que yo era pequeña había entendido que no necesitaría protegerme de extraños. Necesitaría protegerme de mi propia casa, de mi propia familia. Guardé la carta y no leí el resto de inmediato. Necesitaba asimilarlo, procesar la magnitud de lo que tenía en mis manos. En cambio, empecé a planear. Convoqué una cena familiar un domingo en casa de mis padres. Le pedí a mi tía Fátima que me acompañara. Llegué llevando una carpeta llena de documentos y la caja de cedro. Cuando mi madre vio la caja, el color de su rostro cambió por medio segundo, un parpadeo, una fracción de segundo en la que su máscara se resquebrajó. Me miró pero no dijo nada, yo tampoco, aún no era el momento. La cena familiar había comenzado con una tensión palpable, un silencio incómodo que solo se rompía con el sonido de los cubiertos chocando contra la porcelana. Mis padres, María y Roberto, parecían distraídos, o al menos eso intentaban aparentar. Mi hermano, Julián, comía con la mirada fija en su plato, sin levantar la vista. A mitad de la comida, mi padre deslizó un documento por la mesa hacia mí, una nueva versión de su hoja de cálculo, con un número ligeramente menor al que recordaba, y su pluma descansando encima, como si fuera un regalo. Pero no la toqué. En su lugar, saqué el estado de cuenta del banco y lo puse sobre la mesa. Luego, seguí con la factura de la compra de la camioneta. Después, agregué su declaración de impuestos real, la que yo había logrado obtener. También incluí las copias de los correos electrónicos de la tía Fátima, sin respuesta. Y finalmente, agregué la solicitud de préstamo de Julián, con su firma fresca al pie. Él intentó restar importancia a los documentos, diciendo que eran solo papeles que no decían la verdad. Pero justo en ese momento, el timbre sonó. La puerta se abrió y entró don Otto Averson, nuestro vecino de toda la vida, con el testamento original de mi abuelo en la mano. Miró directamente a los ojos de mi padre, Roberto, y le dijo que le había negado ese mismo documento 3 veces. El color del rostro de mi padre cambió de pálido a algo que no tenía nombre. Un silencio denso cayó sobre la mesa, como si el aire se hubiera vuelto pesado y sólido. Pero eso no fue lo peor. Fue entonces cuando abrí la caja de cedro y desdoblé la carta. Comencé a leer en voz alta, y las palabras de mi abuelo Otis llenaron la habitación. Hablaba de mis padres, de cómo había visto a través de sus pretensiones años atrás, de cómo nunca le interesaron más que su dinero,
de cómo habían intentado manipularlo y aislarlo, incluso cuando yo era apenas una niña. Contó cómo había simulado su deterioro cognitivo para ver hasta dónde llegarían, y cómo me había dejado pistas, esperando que yo, su nieta, las encontrara. Y aún faltaba un detalle que yo no había visto. Las palabras de mi abuelo eran un espejo implacable, mostrando a mis padres exactamente quiénes eran antes de que pudieran terminar de fingir otra cosa. Era la confirmación de que yo había sido vista, de que mis sospechas eran válidas. Mis ojos se posaron en mi madre, María, y vi que su rostro estaba duro, sin una sola expresión, como si una máscara de piedra le hubiera caído encima. Mi corazón latía desbocado y mis manos estaban sudorosas. Nadie en la mesa dijo una palabra. El único sonido era mi voz leyendo, y el silencio era tan denso que parecía tener su propio peso. ¿Crees que un silencio así, cargado de verdades, puede ser más ruidoso que cualquier grito? ¿Deberías perdonar a alguien que te ha mentido o es mejor cortar todo vínculo con ellos? No me llevé la carta cuando me fui, con la mano de mi tía Fátima apretando la mía. Algunas cosas no están destinadas a las personas que nunca se las ganaron. En las semanas siguientes, las disculpas llegaron en fragmentos. Mi tía Fátima admitió que había creído una historia porque confió en la persona equivocada. Mi hermano, Julián, canceló su préstamo sin decir una palabra de remordimiento, solo una mirada evasiva cuando nos cruzábamos. Mis padres se quedaron en un silencio que nunca antes habían conocido, como si una densa niebla los hubiera cubierto, y la comunicación se redujo a lo estrictamente necesario. Abrí fondos universitarios tanto para mi sobrina como para la bisnieta más joven de mi abuelo, una chica de 14 años que soñaba con ser veterinaria. Mi tía Fátima, siguiendo las instrucciones de Otis, firmó la cesión de la cabaña a mi nombre, tal como mi abuelo lo había arreglado discretamente décadas atrás, sin que nadie lo supiera. Y una tarde de domingo, en el mismo porche de la cabaña, con el té enfriándose y una jovencita leyendo cerca, finalmente leí la última página de la carta. En ella mi abuelo le pedía a su hermana que me entregara una llave cuando fuera el momento adecuado. Y me recordaba que así es como una familia transmite la parte buena si tienes la suerte de tener a alguien que te vio antes de que tú te vieras a ti misma. Pero ¿cuál es el precio de la verdad? Y vale la pena pagarla.